Pues muy buenas noches y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Voy a ver que todo esté funcionando bien, parece que todo está funcionando correctamente, que nos veis, porque lo veo yo aquí, o sea que perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Volvemos con nuestra serie. Bueno, antes de nada, por favor, no lo puedo pasar, no se me puede olvidar. Presentar, más que presentar, como digo siempre, introducir al maestro en la materia, al mentor en la materia. Un saludo, por favor, al maestro Alberto Agudo. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada, bien. Otro día más, otro día fantástico en esta velada. Eso es. Ahí un poco lo que nos gusta hacer los jueves, que es hablar últimamente de los pelotazos de los 90. Y vamos a ver un film interesante, un film además de un archiconocido cineasta, bueno, archiconocido, vamos, con películas muy sucintas y con auténticos bodrios y con auténticos escándalos, verdaderamente. Y uno de estos, igual podríamos decir que uno de estos escándalos es efectivamente uno de los nuestros del año 1990. Bueno, si quieres hablar, si quieres que introduzcamos como siempre, empezamos la dialéctica. Y empiezas tú un poco hablando de Scorsese, de tal, de lo que te ha parecido. Bueno, es que ahí te la que cortar, ahí te la que cortar porque si bien en comparación a los pelotazos de los 90 que venimos trayendo estas últimas semanas, pues incluso se podría hablar bien de uno de los nuestros, es un filme con carencias. O sea que, por favor, Alberto, si quieres introducir, ir hablando un poco para romper el hielo, comenzar la dialéctica habitual de Martin Scorsese un poquito y de este film en concreto, tampoco hay que extenderse mucho con Scorsese. Yo tampoco he visto muchos films, pero bueno, ya. Ahora hablamos. Por favor, Alberto. Bueno, pues, ¿cómo empezar? Bueno, primero por el cineasta. Bueno, Martin Scorsese es un cineasta que evidentemente, como todos, ha tenido muchísimas etapas. Ha evolucionado su cine, no en el sentido, bueno, en el sentido de la evolución de la idea de progreso, sino que ha tenido varias etapas, varios estilos, acorde también al cambio de las épocas, vaya, pero que generalmente, institucionalmente, siempre está muy bien valorado, muy bien conceptualizado, no conceptualizado, sino alabado, vaya, Y tanto, o por la, sea, a indicar, tanto, indicar antes de nada y antes de empezar, lo siento por cortarte, don Alberto, que este film tiene un 8,4 en Video Affinity, en la famosa Video Affinity que tanto hemos criticado y de la que tanto hemos hablado. Ahí te la que cortar hoy, ahí te la que cortar hoy. Por favor, que te he interrumpido. bueno, Video Affinity es interesante. No existe un ranking de películas más votadas, pero debería, para saber qué películas tienen más fama. Bueno, Video Affinity es un buen parámetro para ver las tendencias, vaya, las tendencias de gusto, porque sobre todo la posmodernidad prima los gustos, ¿no? De la gente y cómo la posmodernidad, pues, cristaliza muy bien en los años 90, claro, y está muy bien alabada, y por tanto todos estos pelotazos de los 90, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que además suele ser el reflejo del imperialismo, o el reflejo, la emulsión del imperialismo estadounidense, de la hegemonía cultural estadounidense. Pero bueno, lo que iba. Es una película, el propio cineasta y esta película sobre todo vamos, están muy bien valorados, muy bien tratados por la crítica, tanto por la crítica como por el público, sin perjuicio de, como siempre, los detractores. Ujú. Menos mal que hay, o sea, que hay Que hay cierta voz alguno. crítica, Eso es. aunque hay detractores malos, como siempre, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Gente que hace alabanza con rigor y gente que hace crítica con rigor, gente que todo, ¿no? Todo. Pero vamos, por lo general siempre hay, pues esto. Y en razón de la posmodernidad hay pues ya sabemos, un consenso acrítico en donde alaban generalmente, de un modo genérico, la obra de Scorsese como una obra brillante, como un cineasta sublime. Scorsese se erigió junto a Spielberg y demás cineastas como los renovadores de la industria de los años 70, el nuevo Hollywood. Tras esa crisis, ese nihilismo, Coppola, Scorsese, etcétera, y que bueno, cada cineasta ha ido evolucionando. Scorsese se ha adaptado, por así decirlo, tampoco es una buena interpretación, pero bueno, la toma así Etic, Ujú. perdón, Emic, de lo que dicen otros, no Etic la mía, sino de lo que dicen otros, se ha adaptado mejor que Coppola a los nuevos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Coppola ya sabe que al final emigró al kitsch, a un cine bastante burdo, después de esta película de los 90, la de Drácula Bram Stoker, que más tiene las agallas de ponerle Drácula de Bram Stoker, es Y decir, mi obra es apropiárselo. la más fidedigna, no sé si por cuenta propia o por cuenta de productor, pero bueno, las instancias ahora mismo me dan igual. Pero bueno, vamos a tratar uno de los nuestros, es una obra celebérrima, de las más aclamadas, Media Affinity es un buen reflejo de todo esto, de toda esta opinología, vamos, valorada más que Ciudadano Kane, no, yo qué sé,
se puede decir muchas, Cuento de la luna pálida, Mizoguchi, El intendente Sanso, Yojimbo, De bueno, grandes filmes, sí, sí. grandes filmes. La gran obra de la mafia, la crítica internacional la ha puesto como la mejor película sobre mafia. Se ve que el cine clásico, el cine vanguardista desaparece, no valió nada. Llegó un genio absoluto a hacer una obra maestra. Y claro, cuando llega aquí la última filmoteca a analizar esta película tan celebérrima, pues corrobora su criterio como un pelotazo de los 90. No es un pelotazo de los 90 al modo de Foregano o Matrix, que son películas malas en general, pero estamos ante una película, y ya digo la resolución, el final, ¿no? El final, no es un hot unit de nuestro programa, ya digo, el final de nuestra crítica es una película mediocre. Desde mi criterio es una película mediocre, es una película A lo con sumo algunas interesante. virtudes. Sí, como mucho una película interesante, pero padece muchísimas patologías y una de ellas es la grandilocuencia, este efectismo apoyado ante la voz en off y la música todo el rato, dando un carácter petulante y ciertamente histriónico a la obra. Y también la propia diégesis y la propia narración de toda esta ascensión fíjate, de un chico de bar de clase obrera a la mafia y su posterior decadencia. Al final la diégesis se convierte en una mera anécdota. Es decir, las significaciones que pueblan la película son correctas, como mucho, petulantes, pero no son buenas. Vamos, solo hay que ver el cine negro de los años 40-50 y la vanguardia, que ya hablaremos un poco, y lo que es la sátira y el cinismo, por ejemplo, de Kihachi Okamoto, para ver que esta película, como mucho, es interesante. Tiene interés, no es mala, pero no es nada, no es una película buena, vamos, Claro, desde ningún punto. no, sí, a ver, lo que pasa con este film es que al ponderarlo, es decir, a mí me pasa, por ejemplo, que una vez uno se adapta, por ejemplo, a criticar, como hacemos todos los jueves, los pelotazos de los 90 y la enfrenta a los otros pelotazos de los 90, pues sale ganando necesariamente, ¿no? Y luego también es patente, comentar antes de nada, precisamente toda esta degeneración que tiene lugar a lo largo de los años 90. O sea, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Es decir, en los 90 había un poco chuflas, malos filmes, filmes mediocres, que pasan directamente, que culminan, es que Matrix es el ejemplo perfecto del pelotazo, de los últimos coletazos de los pelotazos de los 90 y del fin del cine absoluto, vaya. ¿Qué decir de...? Bueno, yo de Martin Scorsese la verdad que no he visto demasiado filmes. Me vi Taxi Driver, celebérrima. Yo la tengo calificada como sobresaliente. Habría que volver a verla porque me la vi ya hace un año. O más, o más. Y me he visto Casino. Es decir, luego me faltan buenas obras suyas, bueno, calificadas como buenas. Como pueden ser Malas Calles, como puede ser Toro Salvaje, etcétera. En Casino lo que tú tenías razón antes que hablábamos entre bastidores es que al final lo que hace uno de los nuestros es precisamente agarrar un poco el testigo de Casino, ¿no? Es un film del mismo corte, cortado por el mismo patrón. El efectismo, bueno, se pueden decir muchas cosas de uno de los nuestros, pero la principal y la que va a ser patente en toda la narración es la voz en off, como ha señalado muy bien don Alberto Agudo. La voz en off quiebra, atraviesa el film entero. Luego hablaremos de efectismos, hablaremos del gore, hablaremos de la violencia muchas veces, en muchos casos, injustificada o que se podría expresar de otra manera mucho más sucinta, pero la voz en off es precisamente lo que nos da cuenta de todo esto, de todo este efectismo y lo que nos saca una y otra vez del film. Es decir, todo el film podría haber sido enarbolado y además habría sido mucho mejor sin la voz en off, es decir, sin este efectismo. Además, es una forma de mantener siempre el film en formato de clímax, una vez más. Es decir, estos recursos de los que hemos hablado muchas veces, como Matrix, por ejemplo, con la música machacona, que también lo hace en otro estilo, uno de los nuestros, ¿no? En un estilo más vintage, podríamos decir, rescatando los años 70 sobre los que se desarrolla el film, los últimos años de los 60, primeros de los 70. Pues rescata, es decir, muchísima música extradiegética, pero lo más patente en todo esto es la voz en off. Es decir, la voz en off es el mayor efectismo en el que cae esta película y que era completamente prescindible y que nos da cuenta de que estamos ante otro pelotazo de los 90, efectivamente. Y bueno, luego, ¿qué comentar acerca de lo que has dicho de que si la erigen como la mejor película de mafia? Bueno, pues eso, que no han visto... No, es decir, que, fíjate, es otra, al final, lo que iba a decir que se me ha ocurrido antes y que me acabo de acordar, Sí, sí. es que es otra vez, digamos, como dejar patente como una vez más sacamos la tesis de los pelotazos de los 90. Lo que hace de los 90, instaurando esta nueva industria a la que apesta este film también,
entretener y para... Sabe Scorsese por lo menos cómo mantener entretenida a la gente y cómo mantenerla enganchada a la pantalla. Cómo rompen con toda la historia de lo anterior. Es decir, de pronto toda la crítica a la mejor película de mafia que se ha hecho nunca, lo otro... Claro, es decir, los 90 instauran el nuevo cine y acaban con toda la historia previa del cine. El cine antes no existe, antes de los 90 no hay cine. Si es una película antigua no existe, es una mierda, es mala. Pues eso. Ahora hablaremos más en profundidad porque yo tengo bien de apuntes. Sí. Pero es eso, es decir, lo primero que hace patente todo este efectismo es precisamente la voz en off, que quiebra todo el film, que lo atraviesa por completo y que lo mata, es decir, lo mata como film. ¿Es un film? ¿No es un film? ¿Es un audiolibro? ¿No es un audiolibro? Me hace falta que me esté contando todo el rato lo que estoy viendo, sobre explicaciones, en fin. Si quieres, si tienes tú algo que decir y seguir un poco, o si no, sigo yo con lo que quieras. Sí, totalmente. Luego, A ver, es que hay muchas cosas. como siempre y como Vamos es todo, despacio. todos, depuradas, no hace falta poner muchas, las referencias destruyen esta película. Repito, no es una mala película en sí misma, no es una buena ni de lejos, una película mediocre, casi no mucho peor, mucho más artificiosa, efectista, grandilocuente y vacua. Y es que Casino, claro, como es del 95, sigue la misma estela que uno de los nuestros. Claro, vamos a ver. El problema después es el espectáculo permanente, que se rige en una autocomplacencia extensa, inextenso, a través de esa voz en off que subraya todo. Es decir, en vez de aplicar la extracción del encuadre, aplicamos voz en off con música y vamos aderezando la película con muchos colorines, mucho efectismo en los encuadres. Sí es cierto que tienen en cierto momento cierta intensidad, cierta potencia, pero no van más allá, no pisan el umbral de la potencia cinematográfica. Estamos ante una obra tremendamente efectista y autocomplaciente y grandilocuente, que se resume en una obra final vacua, pero bueno, con cierto interés, está claro, pero vamos, por ejemplo, narrar obras maestras del cine. Es que por eso aquí siempre las referencias, esto es como la literatura, como en todo, o las referencias históricas, o las obras maestras de antaño que trituran todas estas. Por ejemplo, el enemigo público del 31, que la hizo William A. Wellman, una obra cojonuda de cine negro, vamos, capital en la historia del cine. Esa obra tritura por completo esta obra, porque narra precisamente parte de la misma trama, por así decirlo, es decir, desde los inicios de un chico nacido en la clase obrera, una clase humilde, cómo va ascendiendo en las escalas de la mafia y cómo al final acaba siendo machacado por ella. La interpreta James Carney, que hace un papelón, como siempre. Claro, estamos ante una obra de los años 30, además depuradísima, sin música estradigética, sin voz en off, todo narrado a través de las imágenes, de la depuración, de la extracción de la lisis. Es una obra maestra de primer calibre. Luego tenemos Scarface del 32 de Howard Hawks, que para mí es peor que esta, no es una obra maestra, pero es de buen nivel también. Yo qué sé, narrar, por ejemplo, esa intensidad trágica, cínica y golfa de la mafia, ¿no? Esa tragedia de un sujeto, ¿no? De un capo de la mafia de primer nivel, que narra su decadencia en dialéctica con un policía gris y desesperado que va por él. O sea, esa historia la tiene la película, que es otra obra maestra, hecha con 2 duros, del 55 Agente Especial, que además con actores de primer nivel como Richard Conte, y narra de un modo sutil en 85 minutos, que es otra cualidad, Y el la Lee Van Cleef depuración de también, ¿verdad? y Lee Van Cleef sale, efectivamente, hace de subalterno, de sicario, bueno, narra de un modo brillante y trágico la decadencia de un mafioso, pero no se centra en el mafioso, sino ahí está la dialéctica entre el policía y el mafioso. Un diálogo que tienen, por ejemplo, cuando está en el interrogatorio el policía con las testigos, entre ellas, la amante y la examante del capo de la mafia, la consigue retener, les explica cómo él está comiendo tranquilamente mientras hace pillar a 2 personas y punto. No hace falta ver cómo dispara a 2 personas ni se regodea como hace Scorsese, al final alaba aquello que critica y critica aquello que alaba. Ese es un punto sino importante. que de repente se corta el plano, hay un traveling depurado y sucinto, se ve el bogavante o lo que sea, el marisco que está comiendo en el restaurante, cortándolo, y previamente se había cepillado unos cuantos, le había pegado un bombazo. Claro, fíjate qué inteligencia que el corte, no lo he explicado de un modo correcto, no pasan del interrogatorio a cuando le asesinan, perdona, cuánto está comiendo, sino que cuando explota la bomba y se carga a los 2 subalternos, hay un traveling depurado, un corte, mientras él está comiendo, camarero, un champán. Le están llamando, ¿ah? Sí. Está Richard Conte todo depurado, todo sucinto. Se sabe que ha cepillado 2 personas.
sin ningún tipo de pudor, porque hay que limpiar, no por puro sadismo, sino porque hay que limpiar aquí la organización, porque hay mucha gente que nos puede delatar. Narra perfectamente este mundo nihilista. Pero aquí, sin embargo, hay un espectáculo grandilocuente, autocomplaciente, siempre subrayando Scorsese. Y por cierto, la dialéctica de Cuadro no demuestra un gran nivel poético. Es que vamos a encumbrar a Scorsese y ya seguiré sacando ejemplos, pero vamos, si queremos ver sátira cínica y dura sobre la guerra, por ejemplo, Kihachi Okamoto, sátira, digo, vanguardistas. Que claro, mucho la pena, bueno, es que el cine clásico, Scorsese se renueva, pero habéis visto la vanguardia, habéis visto a Godard, a Bertolucci, a Marco Bellocchio, a Kihachi Okamoto. Okamoto hace unas sátiras ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, sobre el Japón que pierde, pero que está en China, soldados que no saben qué hacer, pero están ahí para entretenerse, al final, venga, vamos a por los chinos, en fin, y se meten en un mundo suicida y que nada tiene valor en sí mismo. Claro, es que claro, uno ve esas sátiras brillantes que nadie conoce, por cierto, la compara con esta película y dice, pues, me va a comparar aquí Hachi Okamoto con Scorsese. Aquí Scorsese hace una película muy mediocre, pero muy mediocre. Pero bueno, por lo menos no es desagradable de ver, es decir, tiene interés. No cae mucho en el gore, eso es cierto, no como otras películas, macho. No hace falta citar ejemplos. Ahí le gana Kitano, pero Takeshi Kitano, por ejemplo, en Brother, si alguien quiere ejemplos actuales, la que dije de Brother es mucho más rigurosa que esta. Carece de voces en off y hay mucho más depuración y abstracción y además muestra el ascenso y la caída dentro del narcotráfico en Los Ángeles. Bueno, esto es por dar una coda. No, sí, pero es así. A ver, que me escucho doble aquí. A ver, lo más reseñable de lo que dice es que es todo muy interesante realmente y es que es así. Precisamente cae en la sobreexplicación. ¿Qué pasa con la industria de los 90 en Hollywood? Además de ser efectista, meterte el producto por la garganta obligatoriamente sí o sí, filmar en climas continuo, cae siempre y de manera muy patente en la sobreexplicación. Es decir, esta sobreexplicación lo que hace es matar un filme directamente. Es mucho peor bueno, en palabras de un obrón que me he leído recientemente, es mucho peor la amenaza que la ejecución de la amenaza. Es decir, es mucho más, ¿cómo decirlo? Siniestro, impactante, potente poéticamente el no mostrar y el no regodearse en un asesinato y mostrar al hombre impasible que lo acaba de cometer y no siente absolutamente nada, que ver cómo lo matan, lo desangran, lo otro, que sí lo hemos entendido, si no hace falta que me sobreexpliques que lo han matado y que es muy malo, es decir, de hecho queda mucho más frío, mucho más distante, mucho más distanciado, es decir, y ahí es donde vamos con el cine precisamente, el no mostrarlo y no sobreexplicarlo, no tomar por tonto a la audiencia, pero claro, lo que vende es tomarla por tonto, porque en muchos casos es lo que son. Y eso es así, y si no lo explicas, pues caen en qué aburrido esto, ¿no? Blanco y negro, lo de siempre, ¿no? La gente que se ha acostumbrado a alimentarse de la industria cinematográfica de los 90. Y lo que ha parido que es mucho peor. Porque ni de lejos es lo peor que hay, o sea, este film ni de lejos es lo peor que hay en la industria cinematográfica. Pero se ve patente, es clarísimo que toda la degeneración. Lo que venimos hablando, hemos hecho un film del 94, que es Forrest Gump, otro film del 99, pasamos a los 90, vemos esta degeneración, pero en sus inicios, en su génesis. Es decir, la apoteosis se irá consiguiendo además procesualmente, necesariamente. En el 99 ya tocamos la cúspide, ya hablaremos también del Club de la Lucha, etcétera, porque es que hay muchísima tela que cortar. Luego, ¿qué más puedo decir acerca de lo que has dicho? Lo de enaltece lo que critica y viceversa. Necesariamente. Scorsese cae casi siempre en esto y vamos a sacar el escándalo pertinente del filme este, El Lobo de Wall Street. Es decir, hay que sacarlo. Es decir, es la sublimación de todas sus obras efectistas en El Lobo de Wall Street. Enaltece lo que critica, ¿no? Es decir, al final acaba con una conclusión mala para el protagonista que se dedica a lo que se ha dedicado, pero sin embargo, durante el film se está regodeando y está disfrutando de enaltecer ese modo de vida. Necesariamente, y de hecho Scorsese lo mantiene hasta el final, es decir, el último discurso del personaje protagonista en este film, en uno de los nuestros, ¿cuál es? Es decir, tenía lo que quería, si no tenía un centavo iba y conseguía más, si quería un coche nuevo me lo daban, si quería sobornar a policías y a jueces los sobornaba, y ahora tengo que vivir como un paria toda la vida, es decir, y además no solo le hace la ola a esta vida mafiosa con la que él se crió, ¿no? Que habrá hablado muchas veces de Little Italy, etcétera, y de sus inicios en estos barrios conflictivos, ¿no? De su infancia.
al final lo que hemos hablado siempre de las ideas fijas de los autores, sino que también se regodea una vez más, y que ya lo hablamos hace 2 o 3 programas, en la resolución burocrática de los filmes, que yo le tengo mucha manía. Se puede hacer con más o con menos fortuna, por ejemplo, en el Obrón que me vi el otro día, El secreto de vivir, que sí, que existe una resolución a partir precisamente de este principio, pero que es absolutamente brillante en comparación con esto, es decir, que esto es una chapuza. Te dejo ya paso para hablar, que te tengo aquí silenciado, que me voy a doble. Ahí. No, no, justo, ahí lo has cuadrado. Está justificado poéticamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en El secreto de vivir, pues es una obra maestra. Los abogados, los testaferros, que pretenden hacerse con la fortuna, ven cómo esta no la va a donar, que además he leído en un libro de Gary Cooper, una biografía, que la dona a los pobres. No, no, ahí está la idea de Capra, la idea potente. Donar además es patético, no está respetando a la gente. Claro. Estás en paro, quieres trabajar. Vamos a fundar una empresa, vamos a trabajar. Y si trabajas este tiempo, este terreno es tuyo, es de tu propiedad personal, privada. Principio de la libertad. Como el derecho a la vida y la autodefensa, ¿no? Ujú. Los principios básicos. Joder, ¿qué hacen? Pues usan todos los mecanismos judiciales y políticos para tumbarle. Y claro, le hunden. De hecho, usan la psiquiatría como arma del poder. Es que. Sí, sí, Y sí, ahí, sí, por sí. eso tiene pertinencia la resolución jurídica y se despierta, fíjate, gracias al enamoramiento verdadero, al amor verdadero, que en principio era conveniencia periodística, económica, con la periodista. Y, coño, toda la gente, todo el dinero que ha depositado para hacer una empresa, da tanto trabajo a familias, va a dejarlos tirar a la calle ahora, los vas a dejar tirados. Ahí está, pues eso es un clima pertinente. De los pocos climas en juicio pertinentes, ¿no? Sí. Que te gustan a ti. Que no es una obra maestra, que es una obra maestra. Pero fíjate lo que has dicho, lo de explícito, me acuerdo. Ya cuando sea el programa Scarface hablaremos. En una escena de Scarface, la de 32, de Howard Hawks, hay una escena en donde fusilan por detrás, por la espalda, unos cuantos capos, como miserables, como cobardes. Hay un plano, están en fuera de campo los actores y solo se proyectan las sombras, al modo expresionista. Y se ve en un barrido de cámara cómo lo están fusilando, los están ametrallando. No hay ni una gota de sangre. O sea, solo esa secuencia demuestra la sutileza y la perfección de Hacks y sigue siendo una escena violentísima. Ujú. Lo están fusilando por detrás, unos mafiosos a otros. O sea, no les dan ni el derecho a defenderse, como en el oeste, ¿no? De hecho, Eso demuestra lo opuesto, ¿qué es lo opuesto? no, de hecho es tanto más violenta. Es mucho más violento eso, el sugerir que el mostrar. Pero si ya lo hemos hablado, como en el erotismo, como en todo. Es decir, es mucho En más violento. Satanás, en Satanás, que tienes que verte, es una obra, Del Ulmer. casi obra maestra. De Edgar G. Ulmer, que además fue un poeta romántico al modo sui generis, se pone los pelos de punta porque además se enamoró de lo que era la novia del productor y por amor no iba a dejar a su novia. Entonces tuvo unos problemas de producción, se dedicó siempre a lo que llaman malamente serie B. No, serie B, que tenía producción para hacer las películas, pero seguía haciendo peliculones. De hecho, fue de las últimas colaboraciones con la Universal Pictures. Es decir, que fue un hombre de principios, punto. Y se ve como el Bela Lugosi quiere descuartizar, bueno, quiere desollar, desde arrancar en la piel al Boris Karloff, y están fuera de campo de nuevo. Y la escena sigue siendo violenta, claro, por todo el tema poético. Es violento, pero subyugante. Otra característica de estos pelotazos de los 90 es que muchas te ponen, si acabas de comer y has Te cultivado revuelven. mucho, te revuelven el estómago, macho. Es acojonante, claro. Es que es normal. Es que estamos acostumbrados de los años 70 a que esté violentando continuamente el mundo del espectáculo con lo más zafio. El gore y la pornografía, que es al final la destrucción de la morfología y la conversión al final en mezclas de átomos, sangre, es decir, en lo más vulgar que puede haber. En lo más vulgar, vamos. Y lo que has dicho, lo explícito, bueno. Y otro ejemplo, por ejemplo, lo que has dicho, la voz en off. En El hombre que duerme, un hombre que duerme del 74, que es un obrón, desde mi criterio, que ahora ya abusan de la voz en off, pero tiene tal potencia la obra que le resta la voz en off, pero no la convierte en mala película por eso. Hay películas que abusan de la voz en off, pero tienen una potencia intrínseca que en todo caso lo que hace es restarle potencia. En Hombre que duerme, si hubiera restado la voz en off y se hubiera dedicado a medir más lo encuadre de la estación al modo Antonino, hubiese hecho una catedral del cine. Hubiese hecho una obra, vamos, por ejemplo, de alguien que está encerrado en un piso, ya me entiendes, ¿no? Sí. De proyectos, y, claro, cabrones de culto. ¿Ya No, me no. entiendes? Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y además es que es eso, es mucho más interesante el explorar la posibilidad de... No, pero ya no más interesante, sino mucho más potente. Es decir, porque, por ejemplo, el hombre que duerme se podría haber prescindido, sí. Le hace bajar de poder haber sido una obra maestra, es decir, sin sobreexplicar. De hecho, sin explicar nada, se explica con la cámara. Y el que no lo entienda ya él, ¿no? Es decir, lo que se dice está claro. Para alguien que entiende de cine, por lo menos.
Pues lo mismo habría sido esto. Si le llegan a aniquilar la voz de Noff, no habría sido un pelotazo de los 90. Es decir, que es lo que buscaba a Martin Scorsese, venderla, punto. Y que le erigieran. Pero si no lo hubiera hecho, o sea, si no hubiera metido la voz de Noff, a lo mejor habría vendido mucho menos. Pero habría sido una obra, por lo menos, a lo mejor incluso. Bueno, sin contar los efectismos y todo esto. Podría haber sido incluso una obra interesante, una obra notable. Pero no, se queda en una obra, pues, a lo sumo buena, a lo que hemos hablado. Es que es todo, claro, cuando se pierde la referencia, esta es la posmodernidad que tenemos. Al final el espectáculo adolescente en donde además es una pretensión que hace la posmodernidad en donde para uno ser maduro tiene que pasar por una especie de rituales. Y uno de ellos es ver películas, pues verse a Scorsese, obra violenta, decir, mira, que he visto sexo y gore. Ya soy, vamos. Es decir, hacer fácil un mundo duro. Es decir, todas las perrerías que se han hecho antaño y que se siguen haciendo y que se seguirán haciendo y de todos los peores modos posibles, uno puede representarlo explícitamente de hacer una vulgaridad, como hemos visto en pseudo espectáculos teatrales, porque además no llegan ni a espectáculo, ¿no? De grandes artistas contemporáneos, ¿vale? En donde se muestran fotografías de muchachas reales descuartizadas. Y eso pasó en Madrid hace unos años. Obra maestra, porque fíjate qué impacto, no, que Zafida Gore debería estar, vamos, es acojonante, debería estar machaca por la crítica. Decir, pero ¿qué es esto? A este nivel de degeneración hemos llegado. Entonces, todas las perrerías las vamos a fotografiar. Hacemos un collage de obras de arte. Es decir, esa falta de estilización, de representación, una sociedad que ha abocado un nihilismo, pero pues moderno, valga los símbolos. Es decir, el delirio de la sociedad farmacopornográfica. Entonces, claro, cuando uno pierde las referencias, pues nada. Y luego Wall Street, qué moderno soy, qué guay. Puta zafiedad. Esta, claro, no llega a ese nivel. Comparado con el lobo de Wall Street, esta es una obra notable, ¿no? Pero sigue siendo una película mediocre. Por ejemplo, ya lo he dicho, en El enemigo público de William A. Wellman, joder, es que además, fíjate que se utiliza a través de las transiciones y todo, y hasta con un calendario, como haría en Scarface de Howard Hawks. Se ve un calendario, la fotografía de un calendario, pero bien tomado el encuadre. Y una superposición, un fundido encadenado también, con la metralleta disparando mientras caen las balas, a medida que caen las balas caen las hojas, los días, es decir, seguimos matando, se va creciendo el imperio. Una extracción maestra. Pero además hecho en 10 segundos, o en 20. Con ese encuadre ya te está haciendo una elipsis maestra y una depuración de genio. Dices, lo he entendido todo. Es que el mundo es violento, es tortuoso, es suicida. La gente antes tenía agallas y principios. Pero, hombre, los artistas tampoco iban a mostrar... Es que en fin y ópera no es necesario mostrar explícitamente cómo descuartizan a alguien. Eso lo han hecho siempre. Pero lo vamos a mostrar así explícitamente. ¿Para qué? Para regodearse el gore. Es que es muy tortuoso psicológicamente. Sí, además que sí, que además psicológicamente es disfrutar precisamente de ese gore. Es decir, lo que hace es regodearse, es decir, luego le mete una crítica como con un final criticándolo más o menos, pero mientras tanto se ha estado regodeando en hacer escenas gore y en repetirla y eso de psicópata prácticamente, ¿no? Pero más aún, fíjate, me recuerda el otro día lo pensaba cuando me veía precisamente El secreto de vivir de Frank Capra, y entronqué con otro poeta clásico absolutamente maravilloso del que ya hemos hablado, y del que hemos hablado una obra, de Raúl Walsh. Es esa calidad para las abstracciones y para, por ejemplo, ¿cómo decir? Condensar el tiempo, condensar la acción de forma... La depuración, al fin y al cabo, es decir, esa forma de abstracción, esa forma de depurar el tiempo que pasa, de depurar la muestra de una acción, de depurar... Coño, ¿cómo lo hace Capra? De forma muy similar a cómo lo hace Raúl Walsh. Para no andar contando toda la historia de que podríamos hacerlo así. Un personaje que explica que a este le han caído 20 millones de euros y podemos estar de diálogo media hora, o pongo 2 fotos de 2 periódicos que se han caído por ahí, muere millonario y deja de heredar 20 millones, muere tal, no sé qué, y pasamos directamente a la escena del pueblo. Joder, mucho más interesante. Es decir, has depurado lo que no hacía falta, lo que todo el mundo entendía, lo que no hace falta sobreexplicar, y vamos directamente al meollo del conflicto. Es decir, ¿dónde va a surgir el conflicto? Joder, eso es interesantísimo. Luego, pues eso. Ah, sí, bueno, si quieres decir algo, yo tengo más cosas que decir, es que hay muchas cosas. Luego también... bueno, no. Sí, sigue. Sí, luego también habrá que decir cosas para no precisamente no igualarlas con los pelotazos de los 90 más degenerados, porque este es un pelotazo de los 90 y es degenerado, pero no forma parte de los pelotazos de los 90 más degenerados. Y frente a Matrix tiene cosas buenas, coño, y yo he apuntado ciertas cosas para no caer tampoco en decir que si fuera por nosotros y comparado con el cine clásico, todo esto le damos una cera que te cagas, pero bueno, tiene ciertos puntos fuertes comparado con filmes como, por ejemplo, pues Matrix, Marido y Mujer, etcétera. Que ahora comentamos. Es que claro, no, a ver, no voy a decir comparado con, pero vamos, yo digo, esto es mediocre, tiene todos estos pecados, pero no es de la zafiedad poéticamente nula de maridos y mujeres, y que no hay concepción de nada. Y cuando no hay concepción de nada,
hay una concepción vulgar de todo, no hay uso del medio expresivo cinematográfico, la estilización y la instauración institucional como película es la peor impostura que existe, porque está insultando todo. Aún los contextos que está representando los estás insultando. Aún la gente que alaba eso está llorando el mundo conceptualizado de ese modo, el mundo de la que se avecina, el mundo de Sálvame Deluxe, porque en Sálvame Deluxe también hay conflictos emocionales y morales. Lo que pasa es que a lo mejor lo más probable es que no sean millonetis que van a la ópera, ¿no? Sino sean snobs que van a la isla de las tentaciones. ¿Ya me entiendes? Sí. Este es el mundo que tenemos con estas zafiedades. Pero aquí por lo menos hay cierta... Joder, esto está en otra escala. No es pésimo, no es deleznable, es mediocre. Justo. Y claro, cuando compras lo deleznable con mediocre dices, joder, me cago con lo mediocre, me da a mí, ¿no? Que se pedagógicamente y dice, venga, por descarte, macho. Absolutamente, absolutamente. Luego, pues eso, es que hay ciertos puntos que dejan patente necesariamente este efectismo. Además de, a lo mejor no caer en el gore, pero sí la violencia extrema, además mal representada, que deja de ser tan violenta precisamente por ser tan explícita, lo que ya hemos dicho. Y luego hay ciertas cosas que a uno le rechinan, como por ejemplo, además de la voz en off unida, por ejemplo, a eso, además de alguna cámara lenta guarra, que ya empezamos con los efectismos guarros, ¿no? John Cut, perdón. John Cut guarros. Sí, no, y esos congelados tan típicos de los 90, además. Los congelados de cámara para sobreexplicar por encima con voz en off. Me están haciendo un audiolibro o un filme, macho. Y los ralentís que muy pocas veces está justificado. Hay ralentís setenteros españoles de cine de terror, hecho con dos duros, que tienen una magia, una sutileza, una gracia. No se puede comparar, macho. Lo que pasa es que aquí, como hay capital y hay lo que sabemos, de por medio. En fin, el ralentí hay que saberlo usar muy pertinentemente. En Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Cuando mata a uno de los replicantes, bueno, a uno de los, ¿no? Hay es un ralentí muy bien justificado, por ejemplo. Bueno, sigue. Sí, bueno, pues eso, que esas ciertas cosas, es decir, el problema no es que el film sea un analepsis, un flashback constante, el problema es sobreexplicarlo necesariamente a través de la voz en off, que luego dará cuenta y dará pie a muchas otras posmoderneces, a muchos otros escándalos efectistas de los 90, como pueden ser estas pantallas congeladas, como pueden ser, por ejemplo, el uso en ciertas ocasiones muy pobre del cromatismo, por ejemplo, en esas escenas en rojo, es decir, precisamente es que entronca mucho con esto, con este efectismo. A lo mejor si te meten un plano de cromatismo rojo, fíjate, en una escena que no es tan violenta explícitamente, dices, lo he clavado. Pero no es necesario, es decir, un cromatismo, pues al final estridente que sobra. ¿Por qué? Porque ya no se le está enseñando cómo apuñalar al tío. ¿Para qué te hace falta meterme el cromatismo rojo? Otra vez, sobre anabolizar, es decir, es anabolizar una vez más toda esta violencia explícita, que es mucho menos violenta que una violencia, pues eso, que se intuye por construcción. Lo que ya hemos hablado. Justo, es eso. Precisamente. Es que hay una secuencia que no te la viste, pero bueno, te la verás, tampoco te destripo nada, si lo importante es la obra, no desvelarlo, ¿no? Pero hay una secuencia en Agente Especial en donde donde asesinan a uno de los grandes capos, pero que está por debajo de Richard Conte, su mano derecha, que lo interpreta Brian Dolemley, un actor de primer nivel, de muy buen proceder. Ha hecho películas magníficas, Impacto, por ejemplo, el 49, etcétera. Fíjate que sutileza, como medio sordo, cuando le va a fusilar los subalternos de Richard Conte por orden suya, claro está, le quita el tapón de, claro, el sonotone, le quita el sonotone y se ve un plano depuradísimo, puro expresionismo neo-noir, puro expresionismo, no diga neo-noir, puro expresionismo noir, tomado desde lejos, en donde se le fusila, se ven las balas, lo que es el flash de las balas, visual, es decir, puramente visual, sin sonido alguno. Claro, haciendo analogía con una especie de plano subjetivo, pero que es objetivo, en donde Brian Dolemley no lo oye, ¿no? Ese sonido de las balas. Es decir, esa sutileza abstracta, ¿ves? Es una sutileza abstracta resolutiva. Y además es ingenio, es ingenio puro. Es ingenio visual, ingenio a todas las escalas. Poético, visual, de todo. Que Scorsese desde adelante, con el sonido a tope, voz en off y música. A lo mejor quita la música. Pero fíjate la genialidad desde atrás, una especie de plano subjetivo, pero que es objetivo, puesto que está fijo y no está a una altura muy... que no imita lo que es la visión, y solo apreciamos lo que es la imagen, el resplandor de las metralletas disparándose. Sin sonido. Es de una sutileza de un genio absoluto, de una obra maestra, además es genio. Y además Scorsese no solo le fusilaría una vez, sacaría una metralleta y le pegaría 800 tiros. Y Kitano, ¿lo ves? Pero mira, Kitano, que es más...
si compara Brother de Kitano con la de Scorsese, es mucho más gore, ¿vale? Es mucho más explícita, pero sin embargo, al tener una composición y distensión del encuadre más pertinente, al narrar de un modo más preciso e inteligente la decadencia, etcétera, etcétera, al no usar de la música ni de la voz en off, hace una buena película. Fíjate, más explícito, pero hace una buena película. Yo creo que es una buena película, sin perjuicio de cómo violenta en ciertas escenas, cuando uno no se hace la Arakiri, pero bueno, dice, sí, quiere una pelea entre mafias, quiere mostrar lo que tengo, como son japoneses, se raja y se le ve un trozo del intestino. Bueno, cansa fiedad de gore, pero hace una obra rigurosa. Sin embargo, Scorsese, pues claro, lo adereza todo muy bien, lo que hemos hablado como Matrix. Lo que pasa es que lo que resulta de esa pseudo esencia que resulta el aderezo, que propicia el aderezo, pues claro, mientras en Matrix encontramos una película mala o muy floja, aquí encontramos una película mediocre, que se puede digerir, que tiene cierta estética, aunque es eso el problema. Uno cuando aprecia, por ejemplo, uno de los nuestros, ya no es Matrix, uno de los nuestros, parece que está hecha de un modo rápido, correcto, interesante, al modo de videoclip. Es que está filmado al modo de videoclip. Cosa se hizo, por ejemplo, el videoclip Bad de Michael Jackson, me he acordado, en los 80, ¿no? En los 87. Cuando se estrenó el álbum de Michael Jackson, Bad. Tan famoso, vamos, 30 millones de copias, 28 millones, una barbaridad, pues claro, parece que está hecha de un modo muy rápido, muy, muy ágil, muy cinético, todo muy cinético, muy publicitario, pero, ¿sabes? Un interés, por lo menos está filmado, por lo menos proyectado en 35 milímetros, es decir, se nota en la estética. En las texturas del encuadre, la profundidad, se nota por lo menos que no hay artificio. Pero vamos, mediocre. No quiero ni imaginar. Le pasa una vez más a otra escala mucho inferior y mucho menos patente, lo que le pasa a Matrix, adereza la forma sin contenido alguno, es decir, el contenido sobreexplicado, todo el contenido está explicado en palabras, te la puedes poner en audiolibro, esta película, y te va a enterar de toda la película igual, incluso mucho mejor porque te puedes imaginar tú las imágenes que salen, ¿no? Pero es eso, es decir, revisten de una forma mucho mejor que Matrix, obviamente, es decir, y ya no es estética cyberpunk, Agenda 2030, ¿no? Sino que es pues cierta ambientación pertinente del Nueva York de los 60-70, que es correcta, la música ya no es machacona de pim pim pim, aunque no es correcto meter tanta música extradigética, por lo menos no es música electrónica de esta que te clavan sí o sí. Acorde a las épocas. Claro, sino que acorde a la época, bueno, por lo menos te meten música rigurosa, más o menos pertinente, vaya, al menos en ciertos pasajes. Pero vamos, es eso, es decir, que al final tiene muchas similitudes con estos pelotazos, pero mucho menos anabolizado con lo que vendrá después. Sí. Pero eso no es una obra tan mal. Pero eso, aquí tengo. Es que pues eso, lo que buscaba es entretener, Scorsese. Si es que ya está, si es que ni más. Luego tiene cierta. Es decir, no es como. Ya no es tan paupérrimo, incluso. Bueno, de María y Mujer no vamos a hablar más. Ni del Arbon Trier. Ni más que hablar. Ni del Arbon Trier. De Montana Harry. Bueno, dime. Pero yo que sé, en Matrix, por ejemplo, es decir, en Matrix, concepción de cuadro, como mucho hay imitación, es decir, colocar los cuadros, claro, colocar los cuadros por pura estética, por pura psicología, lo que dices. Pero, por ejemplo, pues Scorsese es el que retuvo, ¿no? Y tiene cierta, pues, concepción poética del cuadro, sabe el árbol en cuadro, sabe cuándo tiene que poner la cámara en un sitio o en otro, sabe, en algún punto rompe el eje y no queda del todo mal, no te saca, no digamos que rompe el récord del todo, no es la genialidad, por ejemplo, a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, de Orson Welles o de Fellini que hablábamos el otro día, pero bueno, pasa su cinto, más o menos, digamos que no te duelen los ojos, y más o menos tiene una concepción de la continuidad visual. Entonces es un plano que digamos fuerte, de si se puede decir algo de esta película, en contraposición al resto de pelotazos de los 90. Es decir, por lo menos tiene un manejo de la cámara que sabe mover la cámara, sabe cómo colocar, tiene agudeza en ese sentido, Scorsese. Es decir, no es Lego, no es Lars von Trier. No, eso está claro. El toque videoclipero lo tiene. Bueno, luego pongo en contexto algunas obras de ese momento. Pero, por ejemplo, hay planos con muchísima fuerza y muchísima potencia, que me recuerda al mejor Hitchcock, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, el mejor Hitchcock de Extraños en un tren. Ese traveling compensado, que es compensado, que, vamos, se podía poner en Extraños en un tren o en Vértigo de Hitchcock y no palidecería la obra, ¿no? En donde está hablando Robert De Niro con Ray Liotta, vamos, en las postrimerías del filme ya, o sea, acabándose, en el restaurante, y dice, hostia, me va a delatar, ¿no? Coño, están los dos justo tomados en frontal y hay un traveling compensado abstracto. Esa potencia de traveling, si hubieras quitado la voz en off y todos los aderezos que hubiera tenido, y luego en compensación con otro encuadre, hubiera hecho una secuencia, por ejemplo, solo esa secuencia, una secuencia de primer nivel. Porque el traveling compensado es una ocurrencia cojonuda, no voy a decir una palabra, otra coño. Bueno, ya he dicho ahora mismo una, ¿no? Pero digo, es una ocurrencia poética brillante.
ese traveling compensado abstracto en donde objetivamente ya no demuestra la, mmm, cómo está turbado el protagonista psicológicamente, es decir, esa incertidumbre o ese fatalismo de me van a matar, sino que la propia secuencia está envuelta en una especie de tragedia contemporánea, ¿vale? Una tragedia contemporánea en donde no se sabe el suceso, lo tortuoso del mundo, en donde el suceso que podría suceder, valga la redundancia de palabras, no se sabe, es decir, ese mundo de incertidumbre, de caos, está perfectamente y sin embargo lo machaca y lo aplasta por los puñeteros aderezos que le mete. ¿Lo ves? Es decir, una virtud, una de cal y una de arena. Pero es que probablemente sea incluso... Está brillante. Sí, se lo carga. Lo que pienso yo ahora es que probablemente incluso sea finis operantis del propio director para vender. Es decir, vendió ya la industria de los 90. Que es probablemente y lo que malogra a Martin Scorsese, al menos en esta época. Luego lo de otra época ya no tiene ni justificación alguna. Pero es eso, es decir, probablemente fuera para vender y para entretener. Pero la concepción del cuadro que es y la concepción poética del cuadro lo que la tiene. Es decir, el que tuvo retuvo. No es un maestro como... No es un maestro, no es Alfred Hitchcock, no es Raúl Walsh. Pero coño, para la época, dices... Okamoto. No es joder, el Okamoto, macho. Bueno. Y tú has visto una, pero cuando veas Warring Clans o las que hizo de la guerra, la que estoy diciendo, la de... Son los títulos en inglés porque en japonés se me pierden. Sé algunos, pero no los de Okamoto. Yo qué sé, se llama Desperate Outcast. Esa de 59. Luego Westward Desperado. Es decir, la secuela. O sea, bueno, secuela tampoco es. Que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. El Japón que ocupa China. Bueno, el cinismo, que es la reflexión sobre la guerra, la ironía de la muerte, el fatalismo, unos personajes abocados al cinismo. Todas estas ideas cínicas, además trata con un cinismo pero profundo, contemporáneo, desengañado, claro, es que, vamos, con ese paliza ante todo esto, hay demasiado cinismo en la película. Hay demasiado, pero no es un desengaño, al final es propia petulancia autocomplaciente y se lo carga. Te lo he dicho, ese traveling compensado demostraría muchas cosas. La inestabilidad psicológica del personaje ante lo que va a suceder, su decadencia, el mundo tortuoso y suicida al que está abocado, todo. Y sin embargo se lo carga por la música, no, por todo el regodeo que existe, previo y posterior a todo. Entonces, al final acaba haciendo una película mediocre. Y jode porque fíjate el ascenso de un chaval de clase obrera hasta la cima, y luego su posterior decadencia que se convierte al final en los, ¿cómo se dice esto? Los programas de testigos, los protegidos, los que se salen de la mafia y testifican ante la policía y están protegidos. Sí. Sin embargo, al final es una película mediocre. No sé qué iba a decir, bueno, sí, el exceso de cinismo. El exceso de cinismo le pierde, de autocomplacencia posmoderna, valga la redundancia, porque la posmodernidad es autocomplaciente en sí misma. No sé de qué se autocomplace, macho. Yo no sé. Conoces el mundo, es duro. Y vamos a hacer aquí un regodeo ridículo. Es que no tiene... La cagas. Porque puedes hacer sátira y humor con todo lo que está sucediendo, pero manteniendo el rigor dramático con su toque dramático, ¿sabes? Digo, el punto de tragedia contemporánea. Sí. Pero no, al final es una pelota que se va envolviendo a sí mismo, autocomplaciente, al final hace una... mediocre. Bueno, por lo menos no es mala, pero vamos. Claro, no, pero bueno, luego... El último tango en París, cojones. Una cosa que me he acordado ahora mismo, precisamente, es otra forma, digamos, efectista. Es que, fíjate las que se traen, que es decir, que puede sonar como un detalle nimio y no lo es. Es decir, a la hora de enarbolar toda esta industria, que es que al principio de la historia me ponga basada en hechos reales. ¿Y? Cuando vi... ¿Y? Claro. También... Cantaña a veces lo ponían más aún, a veces, claro, en el enemigo público, creo que en Scarface también, o en una de las dos, en las dos. Bueno, en una de las dos, o en las dos, el enemigo público del 31, Scarface del 32, figura que aquí no se está haciendo en la apología de la mafia, en el mundo mafioso, y que el Estado no sé qué hace. Bueno, puede ser... Lo más probable es que fuese imposición del productor. Sí, no sé de la censura. Pero Finiopolis sigue siendo una broma aún. Cuando esas películas estaban registradas, y ahora vemos un día un programa sobre la censura, lo que es la censura y la posmodernidad, con su hipocresía, su cinismo y las teorías de la liberación tan malas que tanto daño han hecho. Cuando una película está vigilada y la van a censurar, es porque es peligrosa, es porque tiene ideas fuertes. Coño, como por ejemplo, cuando Capra hizo en el 39 la de Caballeros sin Espada, bueno, todos los políticos decían que era antiamericana, claro, porque ponía a toda la cúpula política una panda de corruptos y mafiosos de primer nivel, macho. Claro, llega un político honrado con principios ideales y se encuentra esa panda de piratas como El secreto de vivir. Fíjate, Capra, la potencia, se nota que viene de tradición de la vieja Europa también. Fíjate cómo hace una crítica del esnovismo burgués, el esnovismo aristocrático, que es pseudo aristocrático, con todas sus corrupciones. Fíjate cómo le intentan pisotear completamente al protagonista. Y porque no te has visto La locura del dólar, o Vive como quieras.
en La locura del dólar, que es un banquero honrado, es un banquero de trato con la gente, antes de todos estos bancos, ya sabes, de tiburones. Bueno, lo pisotean sus propios, no acreedores, sus propios, bueno, especie de colega, ¿no? De Su asociados. círculo, su círculo. Sí, su círculo, efectivamente, su círculo social lo intentan pisotear, porque dicen que está dando muchos créditos en plena Gran Depresión, etcétera. Bueno, es otro película, otro más, pero Sí, aquí, pues eso, ya de hecho es que ese carácter, ya entrando en Capra así un poquito y de sí, sí. forma sucinta, es que Capra, Claro. los filmes de Capra son absolutamente maravillosos y habrá que hablar de él pronto, porque precisamente es que esa forma de representar los valores, la muerte de los valores, pero desde el idealismo, de un idealismo que se implanta, Sano. no es idealismo que se queda en el aire, sino un idealismo implantado. Sí, sí. Es maravilloso, maravilloso. Volviendo a... Sí, sí, además Bueno, sí. es un idealismo sano, porque no alaba el sistema, de que ha triunfado el sistema. O sea, que el sistema que Ni definimos. crea tampoco utopías. Es decir, Claro, consigue justo. vencer duramente a veces. Y otras pasa de De forma hecho, más desapercibida. en El secreto de vivir, la locura del dólar, no- se resuelven, además porque hay apoyo de la gente, apoyo de los camaradas que quedan, es un idealismo sano. Pero todavía hay gente que te apoya, que apoyase los tuyos, Que sigue, sigue, frente sigue. a los tiburones, los hijos de puta. Punto. O No, no. sea, es un brillante, además brillante. Es un, Un clima como Dios manda. es un cineasta como Dios manda, sí, señor. Y va a haber que hablar de él porque es un cineasta que a mí me dejó hechizado el otro día. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema. Vamos a hablar un poco de. Hablabas tú del traveling compensado hacia el final de entre Robert De Niro y Ray Liotta. Por ejemplo, un plano que me parece muy correcto y que es una descripción, fíjate, de lo que es el año 70 o finales de los 60, me da igual. El Copacabana Club ahí en Nueva York, macho. Es decir, esta escena representativa perfectamente, si matas la voz en off, esta escena representativa perfectamente del poder de la mafia de aquella época, lo puedes representar igualmente, de cómo entra con la mujer, le deja el coche al que le cuida afuera y entra por toda la cocina, conoce a todos, va sobornando a todos. Si le matas la voz en off y lo efectivo, la música extradiegética y todo, es decir, fíjate qué potencia, le matas la música extradiegética, esperas a que la música vaya increciendo conforme a la diégesis, conforme a la música que hay dentro del local, y fíjate, macho, es decir, es un plano que explica perfectamente todo sin necesidad de ninguna voz en off, es un plano muy sucinto, además muy sucinto, muy bueno, pero claro, lo Este es el mata. problema. Que parece que la obra, Scorsese, digo film y opera, y yo no me meto en su psicología porque la psicología ideográfica Claro, es particular de cada claro. uno, ¿no? De ahí está la inconmensurable fini operante, fini operi y la impostura de la psiquiatría, ¿no? Y el psicoanálisis como herramienta del poder, punto. Pero bueno, eso es otra cuestión, ya hablaremos. Parece que está inseguro realmente con su propia obra, es decir, que necesita de todos estos aderezos para pretender hacer una obra maestra. Porque claro, si tú quitas la voz en off, los cuadros que hay no valen. Es decir, hay muchos que habría que modificar. El modo de Kitano, coño, si es que Takeshi Kitano es un buen ejemplo de la época posmoderna, pero que no hace cine posmoderno. Brother no es una obra posmoderna, por ejemplo, eso habría que definirlo. Es una obra hecha en la posmodernidad con significaciones posmodernas, porque no menos lo que tiene, pero su construcción es tan rigurosa, tan estilizada, sin perjuicio de su gore y su efectismo, y luego hace escenas ridículas. Coño, es capaz de construir una buena película sobre la mafia, el tráfico de drogas, la ascensión, etcétera. Sin embargo, aquí Scorsese siempre está atento, con esa autocomplacencia constante, regodeando todo con voz en off y música, para pretender hacer un producto que llegue a todo el mundo y que se considere la obra maestra total, ¿no? La obra total, al modo de Wagner. Pero a ver, macho, has cagado, porque fíjate, todo el material, lo que has dicho, el carrito de Copacabana, había mucha secuencia, digo, joder, sí que tienen potencia. Abstraerlas más, dejarle la distensión. Hay ciertas escenas que tienen interés, digo, tranquilo, tranquilo. Has llegado hasta aquí, ¿no? Has llegado aquí, con la voz en off, la A lo bajo, música. claro. La calma, la distensión, el clima, es decir, una estructura más. Siempre, al final se acaban volviendo la voz en off. Claro, a la hora, digo, se acaba ya la voz en off. Que va, sigue. Y además, la voz en off se junta, la del protagonista con la de su mujer. Joder, Sí, macho. sí, sí, Parece sí. esto una ópera. Pero fíjate que es lo que tú dices es precisamente lo que siento yo ahora que lo dices. Precisamente es la inseguridad sobre su propia obra y sobre el hecho de que venda o no venda a lo mejor. Pero la obra, es decir, sin esta voz en off y no filmada en forma de clima constante. Es decir, imagínate, entras con todo el Sí. bullicio al Copacabana, pagando, pim pam, la música diegética, lo otro, y de repente introduce una escena de música y pueden mantener ahí, regodearte un poco en el Copacabana, en la historia. Ya no son la historia, tengo apuntado aquí.
cómo desaprovecha el hecho de Nueva York, que ya dijimos con Woody Allen que pide noúmeno, es decir, que te da ansia de noúmeno solo de verlo. ¿Cómo la podría haber aprovechado Nueva York, esas escenas para esa distensión? Que es una obra muy desaprovechada, pero que podría haber sido mucho mejor, es decir, porque la historia es muy buena, tiene mucha madera. Y fíjate, No, tiene madera, de otro... sobra. ¿no? Y tiene otro punto importantísimo, las actuaciones. Tiene unas actuaciones que se podrían Sí, sí, calificar de muy buenas, de incluso brillantes. Robert De Niro está excepcional, pero claro, es que todo este efectismo y todo eso, lo que hace es pero restarle importancia a las actuaciones, no precisamente. aprovecha, no aprovecha Robert De Eso Niro. es, eso es. H. Lewis hace una obra maestra aprovechándose de un Richard Conte que es de primer nivel. Fabuloso. Claro, es que es por la época, las significaciones que le envolvieron, actores que saben fumar, saben mirar a las mujeres, saben mirar a los tíos, saben mirar a los banqueros, es decir, saben mirar a las mujeres de clase alta, es decir, luego había actores como Gary Cooper que eran de primer nivel, pero claro, a ver, todo actor no abarca todo. Hay actores que abarcan un campo fenoménico concreto, pero es que es normal, aquí nadie es Dios, ¿no? Es decir, Gary Cooper, por ejemplo, no le gustaba interpretar hombres de clase alta, no se le daba bien por sus orígenes. Le gustaba interpretar a gente que iba de tímida, de clase, coño, la de Secreto de Vivir, humilde, de clase humilde, con principio y empaque, pero no podía interpretar como Laurence Olivier, por ejemplo, ¿no? Hombres de clase alta, etcétera. Que también Laurence Olivier interpreta muy bien a todos. Bueno, Laurence Olivier interpretaba a todos, era un maestro. A todos. En Cumbre Borrascosa, en toda. En El Príncipe y la Corista era un maestro, de primer nivel, pero de primer nivel. Bueno, lo que iba. Bueno, aprovecha la potencia del Richard Conte. Solo hay que ver la secuencia cuando le lanza el papel en agente especial al H. Lewis, mientras él está fumando en su sillón dándole en la espalda. Claro, le lanza el papel en donde testifica que esta propiedad es suya y no hay pruebas que le puedan inculpar, porque las ha quemado. Bueno, se ha quemado. Claro, ese empaque. Claro, ¿cómo se muestra ese empaque? Extendiendo, haciendo una distensión del cuadro, dejándole la puesta en cuadro que vaya formándose. Porque no es poner un encuadre, es dejarlo que se vaya formando, que vaya creando su propio tempo. Y luego el siguiente, pum. Pero si estás todo el rato envolviendo, al final Robert De Niro para mí se queda en mera anécdota. Capo de mafia, que lo hace muy correctamente, pero claro, sí que no da tiempo. Claro, claro. Que puede ser una obra de personajes que van y vienen, pero hay muchas formas de hacerlo. Que hay 200 personajes, Gran Hotel ya acabo, de Moon Goldie del 32, lo demuestra. Hay 200 personajes, pero es capaz de representar correctamente a cada personaje, del modo más depurado. Las vidas que se cruzan y se van dentro de un gran hotel en Berlín. Es una obra de culto de los años 30, joder. Pero aquí, anécdota, pum, 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 pum. Sí, Se quedan mediocres. absolutamente, ¿no? Pero es que es eso lo que pasa con los... Porque fíjate, tú si te fijas atómicamente en las representaciones, en las actuaciones, tú dices, joder, si es que hay madera. Es decir, hay ciertas escenas que incluso el guión no es que esté del todo mal. Dices, joder, es rescatable, hostia. Por ejemplo, la escena esta en la que están el Joe Pesci y el Ray Liotta discutiendo en el bar, que le da un Sí. punto cómico satírico muy bueno. Es decir, fíjate, además la buena actuación del Joe Pesci si no le llegas a enarbolar con todo este efectismo, lo que hemos dicho, y llega a confiar un poco más en sí mismo y no tanto en vender, podría haber hecho una obra, es que, pues una obra que para el año 90 habría sido incluso notable, sobresaliente o hasta donde hubiera llegado, ¿no? La cosa es esa, no meternos en el finis operandi del director. A lo mejor lo metió porque quiso y porque le parecía que estaba mejor. Y entonces ahí hizo una cagada tremenda. Pero vamos, que yo no. Pero que tampoco sabemos decir. Pero fíjate, estas escenas que dices, joder, vaya actuación cojonuda, además, vaya punto satírico, cómo has movido de bien la cámara, macho. No me mantengas el clímax. Es decir, ha llegado el clímax con la situación cómica de que dice. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Dice, ¿por qué dices que soy gracioso? ¿Por qué dices que soy gracioso? ¿Qué te hace gracia? ¿Soy un payaso? Hay un corte muy interesante ahí. No, Por no, y ejemplo, además un giro de cámara, ahí es donde ocurre precisamente lo que te he dicho de romper el ángulo, de romper los 180. Coge y de repente está hablando, pum, le mete, es decir, pasan de la discusión a cuando le pide los 7.000 euros y le dice que él cobra 7.000 euros por ser el padrino de su hijo, y le gira la cámara aquí y de repente, pum, corta y pasa al otro lado y queda bien. O sea, dices, coño, se puede aprovechar, es cojonudo. Pero nada, lo mata con el clima constante, lo que hemos dicho. Si no se obcecase por el clima constante, a Robert De Niro no lo aprovecha. Podía haber aprovechado todas las dimensiones de su película, tanto su concepción del cuadro y su concepción de continuidad y todo, como a los actores. Pero eso es lo que pasa. Pero bueno, en fin, es una pena no poder haber visto esta obra en su máximo potencial como nosotros la haríamos, porque seguramente que se aprovecharía mucho más. justo, a ver. Claro, es que además Scorsese, me cabe recordar, en el año 89, un año antes de esta película, hizo un filme codirigido entre varios, Woody Allen, Francis Ford Coppola y él,
la de Historia de Nueva York, se ambientan en Nueva York, vaya. Una obra mediocre, la peor la de Scorsese, digo la de Scorsese, no, es la mejor, perdón, la mejor, fíjate, es la de Coppola. No, en fin, un capítulo muy mediocre, muy naif, ¿lo ves? Se había vuelto naif. Claro, una fotografía interesante, Vittorio Storaro, el mismo director de fotografía del Último Tango en París. Joder. Pero vamos, Carlo Di Palma era el fotógrafo de Antonioni, hizo Maridos y Mujeres. Que sí, qué escándalo. Cosas paranormales yo ya, en fin, estamos hartos de verlas, ¿no? Ya no nos sorprende, pero joder, siguen escociendo. Bueno, lo que iba. Es decir, bueno, en el año 88, un año antes, había hecho la de la polémica, La Última Tentación de Cristo, y un año después de uno de los nuestros, la de el remake, vaya, El Cabo del Miedo, con Robert De Niro, la de abogado. ¿Dónde estás, abogado? Vamos. Es decir, bueno, no sé si puede ser una etapa de transición en la obra de Scorsese, pero bueno, es un gran pelotazo, uno de los nuestros. La Última Tentación de Cristo no es una obra tan comentada. De hecho, Scorsese en los 80, quitando Toro Salvaje, hizo obra, hombre, Joque Noche, pero no El color del dinero, pero no son tan, vamos, no es un pelotazo sui generis como uno de los nuestros. Vamos, es su obra más conocida, más que Taxi Driver, yo creo, incluso, ¿eh? Sí, o a la altura. A la altura. Es un gran pelotazo. Bueno, ahora ya no sé, ahora se quedará ahora la nueva generación en la del Lobo Wall Street, ¿no? Pero bueno, digo antaño, ¿no? Joder, cuando todavía había estética del otro. Pero vamos, que digo, es una etapa así, claro, desde mi juicio, bueno, tampoco, no brillante, bueno, Kurosawa, coño, me da a mí, ¿no? Que sí. Pero bueno, esto es un apunte histórico, por si alguien quiere contextualizar, pues ahí está. Hizo esa película codirigida que es muy mediocre, Historia de Nueva York. La historia de Scorsese, por ejemplo, es normalita. De nuevo cae, hay que hacer la relación con una estética videoclipera, o encuadres gratuitos, muy vistoso, pero sin mucha sustancia. Sobre un pintor, ¿no? Un pintor enajenado que busca aquí enrollarse con las tías para tener inspiración artística, básicamente, ¿no? La historia. Pero que al final no la aprovecha así de un modo brillante, hace una obra interesante y punto. No, un capítulo. Y aquí, bueno, pues sigue la misma estela, mediocre, interesante, muy vistoso, pero sin una sustancia e intensidad. Luego fíjate que podría haber rematado y además Sí. es pertinente, yo creo, la referencia, vamos, el referirse a esto. Es decir, cómo habla, precisamente podría haber explotado un poco más el tema, otra vez, otro punto en el que desaprovecha, hablando de la tradición siciliana atravesada por la degeneración estadounidense y posmoderna que se cierne. En este caso podría haber hecho la dialéctica de la que hablamos en Marlon Brando, cuando hace El Padrino y El Último Tango en el mismo año. Bueno, no lo habría hecho en el mismo año, pero podría haber hecho esa contraposición entre la alienación en Taxi Driver y Claro. y si hubiera hecho una obra rigurosa, esta tradición siciliana, pero de otro modo diferente a como se hace en El Padrino, atravesada por la posmodernidad, incluso ya más tarde, ¿sabes? Entonces esas cosas desaprovechadas, el Nueva York, no utilizar nada de Nueva York, es decir, se queda en mera anécdota que es Nueva York o que es Brooklyn por el puro nombre, porque no muestra nada. ¿Tú te acuerdas, te la has visto, la de Odio entre hermanos, de Monkey With? No es mafia, pero hay valores mafiosos, Claro. de omertad y de venganza entre los hermanos. Está de una obra, vamos, claro, es que de una intensidad tal, de una maestría tal, depuradísima. Y muestra cómo esos valores, esa Italia desarraigada, esos personajes criados en la vieja Italia, los padres, vaya, que se instauran, se asientan en el nuevo mundo. Y al final, fíjate, sus hijos han muerto entre sí por cuestiones entre dinero, traición y deslealtades. Acaba todo mercantilizándose y también por los propios valores del padre, los propios pecados de los propios valores de la sociedad, bueno, o su interpretación de la sociedad tradicional. Es decir, mezcla se mueve una cantidad de escalas, odio entre hermanos, sin necesidad de hacer redundancias, en menos de 2 horas. Y además capaz de sintetizar drama familiar, contexto histórico, y además el amor o la relación tortuosa entre los personajes, Susan Hayward y Richard Conte, a saber, esos dos. No, es que solo basta, mejor dicho, comparar esas obras maestras con esta. Que parece totalmente. Esto es un recorrido, un tour, es una obra recorrido, pero que no va a ningún puerto en sí mismo. Es una píldora que se digiere muy bien, pero que no tiene sustancia, no tiene pozo, no tiene peso. Eso es. Te la acabas de ver y dices, ya está, vistosa. Pero eso es a lo que voy, lo que has dicho, la historia. Es en Nueva York, el odio entre hermanos aparece muy depuradamente. Y no es mafioso, es banquero. Pero hay valores que se puede asociar con la mafia de los hermanos, lo que he dicho. Pero aquí nada, aquí... Y fíjate que Nueva York es una ciudad que tiene potencia, ¿eh? Y no nos trae... Al final, no es naif, eso es otro punto. No es una obra como Foregan, que es imbécil totalmente o naif. Pero es ciertamente superficial, es adolescente. Sí, lo es. Y además por todo este efectismo, por lo que ya hemos hablado. Luego también hacer, por esta sobreexplicación, hacer el film demasiado largo. Es decir, podía haber durado la mitad, es decir, se quedan anécdotas que pasan, es decir,
Hay cosas que nos dan igual, hay operaciones que nos dan igual, hay cosas que no tienes por qué explicar y menos en voz en off, que no hacen falta. Se repite, pues eso, sí, no, no, Sí, repite situaciones, repite robos, repite que sí, que tengo que robar este y luego el otro robo, y vale, pero ve al meollo, es decir, ¿qué nos quieres decir? Ahí es donde flaquea en lo que quiere decir exactamente. Yo creo que no lo sabe ni él muy bien. Y además de barroquismo que no va al detalle, pues eso es lo que hemos hablado. Luego, pues eso, que huele de generación masiva en los 90 poco más, es decir, vuelve a la industria de Hollywood si bien intenta ser algo más... Bueno, pero es que no es cierto tampoco que intente ser más outsider, porque realmente yo creo que modifica la obra para estar en el mainstream. no. Pero claro, fíjate, la autocomplacencia, el cinismo objetivo, hipocresía, pero no de Scorsese. Yo cuando hablamos de hipocresía no es objetiva, pues no por testimonio suyo, sino por la ontología de la obra, su obra. En todo caso, el autor, no su biografía, su vida particular, sino el autor. Cuando hace esta especie de crítica al sistema, policía es corrupto, ¿no? Cuando dan los paquetes de tabaco a los policías, te delataríamos, pero no valdría para nada, compramos los jueces. Sí, sí, está muy bien, pero al final se convierte todo en un tour autocomplaciente, te muestra el sistema desnudo, mostrando toda su corruptela, pero ¿qué? En una ontología que hace gala del mismo sistema, es decir, es una autocomplacencia Claro. cínica, aparte. Los que ven esa obra van a hacer lo mismo, no tienen huevos, iba a decirlo, ¿no? No tienen cojones de hacerlo. O varios de hacerlo, depende de quién lo quiera hacer, ¿no? Es decir, al final todo se queda en mera anécdota, no hay sustancia, no hay Justo. intensidades de ningún tipo. Pero bueno, hace una obra mediocre, no es decir interesante, no llega interesante, No llega es interesante. mediocre. Sí que es Y mediocre, el problema pero... del espectacularismo le puede el espectacularismo, Y macho, le luego puede un punto más también, es decir, la referencia en cierta escena y además que la anuncia el mismo al chico de Oklahoma. El papel Hostia, que vale. interpreta a Bogart cuando le empieza a disparar, dice, baila, baila. Yo hice mucho western, boba. Sigue, sigue. No, no, pues Pero, eso, ¿no? Recalcarlo, pues que puede ser como, es decir, traer a colación una cosa para entretener puramente, según se enarbola el film y el efectismo y todo, es decir, mencionaba a Bogart ahí en medio, a lo mejor por intelectualismo, a lo mejor por otro ya siendo los 90. pero fíjate, le pega el tiro. Te corto un momento. Le pega el tiro. Sí, sí, no. Fíjate que luego sí está el diálogo de Robert De Niro. Pero podría haber una abstracción ahí del cuadro, por ejemplo, de ver la gilipollez que acaba de hacer, el absurdo, el desvarío inhumano que acaba de hacer, pegarle un tiro a un camarero. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Pero sin embargo, no, al final se acaba regodeando en eso. Y luego lo acaba matando en la siguiente. Que sí, que sí, que sí. Cuando ya está vendado con el pie, en la siguiente No, secuencia. además, explorar otras opciones habría sido mucho más interesante, como por ejemplo, hacer como el... Es decir, precisamente porque está grabado en modo de clima, así que ese es el mayor problema de este film. Coño, le empieza a pegar los tiros en los pies, de repente, pum, se lo pega, un silencio. Todos contemplando qué coño acaba de pasar, por qué hemos llegado a este punto, qué ha pasado, macho. Luego lo podrás llevar por donde quieras, pero eso es mucho más interesante. No hace falta que nos recuerde Robert De Niro que está loco y que lo ha matado, pero o sea, que lo ha matado, bueno, además de cuando lo mata, de que le ha pegado un tiro en el pie, de que no hace falta que nos lo explique nadie, si lo hemos visto. Es la sobreexplicación, es que la sobreexplicación y eso, y el de mantenerlo en clima es absoluto que lo mata el cine, es que mata el cine, es que lo mata. Ya hablaremos un día de que hablar porque es una obra maestra absoluta, la espada del mal de Okamoto. Uf. Solo hay que ver y ningún modo de pura para no develar mucho la secuencia en donde se Lo, carga a los mercenarios que han ido a por él lo contrario en los, absolutamente. en los primeros 30 minutos del filme, ¿vale? Fíjate como después del primer tajo al primero, es decir, después del primer asesinato, hay un traveling lateral muy depurado, distanciado medianamente, levemente en picado, si está en picado, que además no acompasa con el personaje, sino está hacia adelante el personaje, sigue el eje, pero lo que digo, girado justamente el encuadre, en donde es lo opuesto a lo teatral y opuesto a lo efectista vacuo. Y muestra de un modo distanciado, pero estético, vamos, no el desvarío, sino como decirlo, la resolución necesaria que tiene que tomar el protagonista, aunque está fascinado con la muerte y está fascinado por el ritual estético de la muerte, que se tiene que cargar necesariamente a todos los que van a por él, porque le van a matar. Fíjate la distensión, la abstracción, sin música ni nada, todo depurado. Luego el corte, que es de maestro absoluto. Claro, y es decir, Además, la estética, la composición de los planos, las distancias, esas cosas al final le pierde, se le va el vino en catas. y para mostrar esta fascinación por la muerte, no le hace falta regodearse en la sangre, ni quedarse mirando los cadáveres, ni volverles a apuñalar otra vez, ni volverles a Y cortar muertos, no hace falta. Pero si ya, es decir, se ha regodeado, es decir, ya solo se ve el regocijo que sufre el personaje simplemente con el arte que busca en matarlos, es decir, con el arte con el que ejecuta los movimientos y la cara que pone, punto. No hace falta verle de sangre ensañándose. Es decir, el personaje Joe Pesci, otro que desaprovechaba absolutamente y que podría haber sido mucho más potente, aunque lo erijan como lo que quieran.
y qué personajes psicópatas de ese calibre, pero el arte busca esa abstracción, esa estilización, esa sutileza. Hay obras que sí precisan a lo mejor una escena violenta con sangre, lo que hemos hablado, ¿no? Pero claro, ahí está toda la pertinencia que hay que articular, pero es que no lo hace. Y la justificación. Solo el cine japonés de los 60, lo que se hizo, Nagisa Oshima, Yoshige Yoshida, Kihachi Okamoto, Hideo Gosa, es que tumban, solo con una película de eso, solo con una. Historias crueles de juventud, por ejemplo, tumba de Nagisa Oshima, tumban todas las demás. Vamos, la dialéctica entre la violencia contemporánea, el sexo, la alienación, todo. En la sociedad contemporánea, el hastío, la mafia y todo. Historias crueles de juventud. Y sin embargo, yo lo considero obra notable. Soy hasta demasiado duro con estas películas y sin embargo, al final con estas soy indulgente. No puede ser, ¿no? Sí, sí. Pues no, que me va a comparar. Es un obrón de culto frente a estas. Y hace con los cortes vanguardistas pertinentes, pero está tan estilizado, tan riguroso. Joder. Cuando se va a la clínica abortiva, la relación entre ella y él, que al final no sabe a dónde va, que atrae a los viejos para luego que él. Es decir, es que. Joder. Que atrae a los viejos para que luego él atraque a los mismos. O sea, que. Es de una perversión, pero es una perversión estilizada, rigurosa, realista. Busca realismo. Toma realismo, pero estilizado, perfecto. Perverso, claro. Conceptualizado bien. Pero esto al final, por la anécdota, para entretener a la bichita. Y ya hablaremos del Club de la Lucha. Uf, esa tiene tela que cortar. Esa la estamos dejando, la estamos reservando. Venimos varias semanas barajándola para hacer la de los pelotos de los 90, pero la estamos aguantando. Igual hay que sacarla pronto, macho. A lo mejor para noviembre, octubre, noviembre, diciembre. Para este año, yo creo. Sí, para este año. Que el Nietzsche se ve que es así, habló Zaratustra, la copia. Versión videoclip, ¿vale? La copia. Versión tecno videoclip metálico. La veremos. Habrá que verla necesariamente. Yo la he visto, me la revisionaré. Pero es que yo estoy seguro de que ahora no la voy ni a soportar. Pero bueno, que hay épocas en las que uno tiene un estómago, vamos, que no está apagado. Pero es una pena que no narre Scorsese la decadencia como Dios manda. O sea, de un modo riguroso, al final se convierte pues, en un regocijo, pero vacuo. Se convierte en efectivo en un videoclip. Es lo que lo has señalado muy bien. En un videoclip que siempre que está en el clima es porque dura 2 minutos, pero esto 2 horas y 20. Y sin ninguna sinfonía, sin ningún aspecto de sinfonía. Y fíjate que aplicando el efecto sinfónico, retirándole los efectismos y depurando ciertas cosas que se enarbolan a partir de estos efectismos, lo que hemos hablado, podría haber sido una buena obra, coño. Es lo que me esperaba, no me esperaba una obra maestra, pero bueno, digo, a lo mejor me la cuento, ¿no? ¿Te imaginas? Me espero una obra mediocre, lo que he dicho, mediocre. Mediocre, a lo mejor interesante, pero que no va más allá. Es una pena. Fíjate con todo el material. Claro, es que luego uno también lo que has dicho, es indulgente, pues teniendo en cuenta la época, la década en la que se hace y lo que hemos visto ya, pero es que no se puede ser indulgente, macho, es que hay cosas, pero bueno, por lo menos tiene algo que Matrix no tiene nada, Forrest Gump no tiene nada, el Club de la Lucha ya lo hablaremos, pero tiene nada y menos. Y que al final damos cero a los postmodernos, pero digo, al final somos indulgentes, ¿no? Es lo que me refería. Joder, pero qué coño. ¿Qué narices? No, sí, pero vamos, que se erige como pelotón de los 91 de los nuestros es patente, es clarísimo. Es un pelotazo porque no se erige como obra interesante, se erige como obra maestra absoluta. Que sí. Es un delirio. Habéis visto de los cine mudo, los clásicos, todo, la vanguardia, todo tipo. Desde los rusos, los soviéticos al año 20, hasta la vanguardia japonesa, al año 60, Nagisa Oshima, Yoshida, los que he dicho, Hideo Gosa, etc. Okamoto. ¿Qué habéis visto? Joder, el Scorsese de los 70, también Malas Calles, Taxi Driver, que sí es una obra que tiene rigor, coño. Que sí. No, sí. Es para quedarse así como nos quedamos nosotros, ¿eh? Es para quedarse así. Sorprendido. Bueno, western cínico, que se pasa de cínico, pero eso no es una obra maestra. El bueno, el feo y el malo, que no lo es. Y yo lo defiendo a la tesis que no es una buena película, es una gran película, pero maneja un cinismo fantástico sobre la guerra y sobre todo, pero está muy estilizada, muy rigurosa. Sí le pierde cierto efectismo, sí, pierde dilocuencia que la tiene. A Leone, pero coño, es que aquí no tiene nada que ver con este espectáculo. Ya en Casino, bueno, anabolizará y luego luego Wall Street está de los 2000. Gangs in New York, la de, ¿sabes lo que te digo? De los años 2000. Sí. Igual, del mismo palo. Y luego seguirá con la de Infiltrados, etcétera. No, sí, cada vez a peor necesariamente. Es que no sé, yo ya no sé qué decir, macho. Pues es que es eso, es que además lo has dado la clave en el punto. Comparándolo con el rigor de obras suyas como Taxi Driver, encontrarte esto es sorprendente, pero encontrarte lo que hace luego es para creer, de decir... Es que no sé, es que ya no hay nada más que decir. Luego Wall Street... ¿Qué le pasa? En los 70, Woody Allen y Scorsese eran capaces de hacer un cine muy bueno. Manhattan, de Woody Allen. Esta, de Scorsese, la de Taxi Driver...
Pero es que luego, claro, acorde a las épocas, empezaron a mudar acorde al mainstream de las épocas y como son degeneradas, pues ellos se degeneran. O es que nunca han tenido unos valores sólidos para Claro. decir, se acabó. Vamos, joder, Kitano, Takeshi Kitano ha sido capaz de hacer, joder, ya lo he dicho, Hanabi y Brother, coño, qué gusto verlas. Sin prejuicio, ya lo he dicho de los escándalos que tienen. Son obras sólidas, bastante sólidas, por ejemplo, Hanabi, incluso notable, podría ser notable. No es una obra maestra como muchos ponen, ¿no? Pero es que esta, nada, el mainstream estadounidense, Estados Unidos está dando palos de ciego desde hace, pues, No, pero 40 años. es lo que tú dices, probablemente también se vieran incluso forzados para mantener el tren de vida del Star System. Es que es así, es decir, cuando uno vive la vida como una estrella porque ha logrado la cúspide con una obra buena, una obra notable, una obra sobresaliente, después no quiere dejar ese tren de vida y tiene que insertarle ciertas cosas y no enfrentarse a ciertos productores y a cierta gente para que se venda y para que les dejen tranquilos, macho. Es que luego también es todo eso, pero vamos, una puta vergüenza, una puta Es que es vergüenza. todo. Es que es todo. Hay muchas historias de gente, vamos, de actrices y directores que por exigencias de la nueva época dejaron el cine que hacían. Dijeron, no, voy a hacer este y punto. Es que es complejo, pero bueno, vamos al fini operis, vamos a la obra objetiva, a su decurso y que vemos esto, esa degeneración. Sí, sí, sí. Y El ya Woody está. Allen de los 80 todavía es medianamente riguroso, sin prejuicio algún escándalo. Sí. Pero es que es de los 90, No, no. mujeres. Eso es lo peor que yo he visto en mi puta vida, macho. Y luego Scorsese empieza a caer en picado Casino, esta. Claro, se mantiene en un mejor nivel que Woody Allen, pero tampoco no hagamos Pero mucha tampoco, ilusión. no, no, tampoco mucho más allá, ¿eh? O sea, se vuelve fetista de otra forma. De otra Claro, forma. Uno se hace el vanguardista pseudointelectualoide y el otro al efectismo, a recubrir sus obras de efectismo y de mantenerlo ahí en la cúspide todo el rato para entretener y ya está. y dos cosas. Lo patético de María y Mujer es que por lo menos Matrix es capaz de hacer un uso psicológico del encuadre. Cosa efectista, burdo, lo como habla. Sí. Pero es que María y Mujer no es capaz ni de hacer un uso psicológico. O sea, que no hay nada. Que es lo Es más que no lo utiliza. lamentable. Y luego, por otro lado, lo de Scorsese, bueno, si se quiere una reflexión cínica y vanguardista sobre la muerte, vamos, el sueño eterno del 46 Howard Hawks. Humphrey Bogart ve cadáveres por todos lados, pero es que es un detective privado. Hugh Marlowe, tan depurado. Vamos, entre los líos de pájaras y los asesinatos que ve sin ton ni son, ahí demuestra con total cinismo y depuración sin grandilocuencia ni efectivos todos los tejemanejes de la mafia, que a él no es que le tenga sin cuidado, sino que va a hacer su trabajo depuradamente y no cesa porque quiere resolver algo, ¿no? Y de un mundo turbio, pero no hay regodeo ni nada. Una muerte tras otra, tampoco lo hace gracia, pero es eso, ese distanciamiento cínico y ese desengaño lo tiene esa obra. Pero es que aquí, pues eso es el regodeo constante, pues nada. El espectáculo para entretener. Que sí, que sí. Entretiene mediocremente, bueno. Es que no hay nada más que decir. Por lo menos no te dan ganas de quitártela y de irte a merendar como con Matrix, macho. Por lo No, menos. como marido y mujeres, que yo acabé insultando a la pantalla. Bueno, acabé riéndome, no insultando a la pantalla, ¿no? Pero acabé riéndome. Digo, venga, ahora otra cena, otra estupidez, otra Claro, batida claro. más. Es que en esta por lo menos no dices, ala, ahora pon la cámara ahí, porque más o menos pues la pone, pues eso, Por correcto. lo menos todo cine, aunque sea videoclipero y efectista, Claro, pero eso es es, mediocre. eso El es. otro es nada, ganadería, Y para pues, pseudointelectuales. y pues es que yo no Además, tengo... Sí, sí, sí. Termina, termina. No, ya está, ya está. Que hay mucha gente que usa el cine para exorcizar sus fantasmas interiores. Eso Y también es no, tiene que verdad. hacerse psicoanálisis. Ahí sí que tiene que hacerse psicoanálisis. Pero no con un especialista, sino consigo mismo. Leyendo algo, viendo las cosas con objetividad. Que el cine no está para curar nada. Al cine hay que llegar sabido, ¿no? Como dijo uno, a la literatura hay que llegar aprendido. Jesús Maestro, efectivamente. Sí. Al cine también hay que llegar aprendido. Enseñar muchas cosas, pero hay que tener cierto rigor, cierto coño. Conocer un poquito la realidad. Si no, no Porque entiendes si no, nada. lo Eso que te es. dicen las películas, cómo te manipulan, no. Tienes que enfrentarte a ellas. Que además, Nada. conociendo el aspecto retórico y el poder retórico que tiene el cine para pervertir a la gente, necesariamente. La propaganda, fíjate. Obras maestras de la propaganda ha habido, soviéticas y de otros palos, ¿no? Que sí, no, Y no. son obras maestras. Sí, sí. El lobo de Wall Street, por ejemplo. Y bueno, y yo ya nada más que decir. Es decir, yo creo que lo hemos dicho todo, macho. No podemos decir más cosas, pero bueno, hay que depurar. Sí, no, Todo yo, está bien. yo creo que así está depurar. Es decir, más o menos hemos destripado el film, hemos dicho lo que nos parece, las cosas que se pueden aprovechar, las que no, y las que han quedado arriba, abajo, etcétera. O sea que yo Justo. por mí, ¿cuánto llevamos a ver? 1 hora y cuarto. No está mal, no está mal. Pues muchísimas gracias, Alberto Agudo, por este fantástico coloquio, como siempre, macho. Es un honor como cada noche, macho, y hemos llegado a unas conclusiones buenísimas otra vez y hemos
destripado el film para el que se lo vea y nos escuche. Vamos, es que si no lo entiende es que no entiende el cine directamente. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Y bueno, pues eso. Esto, antes de nada, también ir recordando, por ir actualizando un poco. Este vídeo, no sé si lo tendréis subido mañana o el sábado, porque tenemos otro vídeo para subir también. De todas formas, esta semana va a estar, ¿vale? O sea, viernes, sábado, este directo está subido entero a YouTube. Después tenéis ahí arriba también nuestro canal de YouTube, La Última Filmoteca, nuestro Twitter, @UltimaFilmoteca. Y seguiremos actualizando y hablando de los proyectos cuando sea pertinente, que se están fraguando cosas. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido La Última Filmoteca en nuestro serial Los Pelotazos de los 90, hablando un poco sobre uno de los nuestros, de 1990, de Martin Scorsese. Muchísimas gracias a todos por vernos. Os esperamos para la próxima. Este domingo especial Scarface. No os lo perdáis. Hasta luego y muchas gracias. Buenas noches. Oh.